El maestro estuvo recorriendo Galilea, no quería caminar por Judea debido a que las autoridades judías lo buscaban para matar. Estaba cerca la fiesta de las enramadas. Después de que sus parientes subieron a la fiesta, subió él, no públicamente sino en secreto. Y allí decían algunos de los que eran de Jerusalén: ¿no es ese el que están buscando para matarlo? Ahí está hablando en público y no le dicen nada. ¿Será que las autoridades se convencieron de que este es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 1 al 10, capítulo 10, versos 25 al 30. La palabra de Jesús de Nazaret, la presencia de Jesús de Nazaret, el testimonio de Jesús de Nazaret provoca una división de conceptos en la misma comunidad. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 5 de abril, año 2019. El capítulo 7 en el Evangelio de Juan nos permite ubicarnos en la presencia de Jesús de Nazaret, dando testimonio de su Padre Celestial, dando testimonio de la verdad de la luz, respondiendo por la misión que a él mismo le correspondió. El mismo Juan dice que Jesús subió a Jerusalén unas 2 o 3 veces, subió a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo aprenderle a Jesús de Nazaret la importancia que tiene la palabra de Dios y sostener la palabra de Dios? Y entender que no es fácil predicar la palabra de Dios, porque aparecerá una cantidad de personas a contradecir, a criticar o a murmurar. El predicador es un personaje que siempre corre ese peligro. Y el predicador aquí es Jesús de Nazaret. Da testimonio de su Padre, anuncia la verdad, propone un reino de Dios, propone un sistema de vida donde se impone la misericordia, el perdón y la bondad. Luego, no es fácil dar ese testimonio. Algunos dicen que lo conocen y otros dicen luego este no es del que están hablando. ¿Y por qué no le dicen nada? Pero el Evangelio de Juan añade una parte del texto bien interesante. Cuando dice Jesús en el templo enseñando, dijo en voz alta: de manera que me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no estoy aquí por iniciativa mía. Vengo enviado por el Dios verdadero que ustedes no conocen. Jesús plantea el tema directamente. Soy la persona indicada y vengo a anunciarles el mensaje. Como cuando un buen predicador dice la verdad en público y la dice de frente a un micrófono, la sostiene y las cosas tienen que ser así, de esa manera. El Papa Francisco, analizando este texto, de la manera de presentar el mensaje de Dios, de dar testimonio de ese mensaje y de arriesgarse a cualquier cosa que pueda suceder, dice el Papa Francisco, y lo dijo en el mes de marzo del año 2015, en una homilía en la Casa Santa Marta, decía el Papa Francisco: ese es el riesgo que se corre cuando se anuncia la palabra de Dios, parecido a estos gobiernos totalitarios, este sistema gubernamental autoritario, donde las personas pierden los derechos, o las mandan a matar, o les callan la boca, o sencillamente desaparecen del panorama. La palabra de Dios va a provocar cierta división entre la misma gente. Hay personas que no les gusta que les digan las cosas en la realidad. Hay personas que no les gusta que les digan con acento lo que se debe hacer. Hay personas que se ofenden inmediatamente, así como muchos judíos o fariseos o sacerdotes del Sanedrín se ofendieron tanto con Jesús de Nazaret. Y hay otros que aceptan y otros no lo aceptan. Ese es como el ritmo de la palabra de Dios. Una palabra de Dios que es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, diría la Santa Biblia.
El Papa dice que la palabra de Dios provoca esa división entre quien la acoge y quien la rechaza. A veces también en el corazón de las personas creyentes como que aparece un contraste cuando se advierte la fascinación, la belleza, la verdad de la palabra de Jesús, pero al mismo tiempo se rechaza porque cuestiona a la persona, porque la pone en dificultad, porque cuesta bastante observar la palabra de Dios. Es tan difícil aceptar la palabra de Dios y observar los criterios de la palabra de Dios que lo más fácil es decir, ¿y este quién es? ¿Y por qué no lo paran y lo detienen? ¿Por qué no le dicen nada? ¿Por qué sigue hablando en público? ¿Por qué nadie le calla la boca? Habrá parte de la comunidad, de la sociedad internacional que no esté interesada en lo que diga esa persona. Y siempre la disculpa será la violencia contra la misma persona. El mensaje para hoy, la gran enseñanza, es aprender a sostener la palabra de Dios con toda fidelidad en el texto y en la hermenéutica bíblica de la misma palabra de Dios. Sostenerla con el testimonio, sostenerla con la palabra y arriesgarse, porque el que predica se arriesga y será criticado y será alabado por otros. Siempre las palabras ruedan en ese sistema.